episodio número 45, la reclamación de daños por el huracán Otis. Bienvenidos al podcast del Chief Negotiator, un podcast disruptivo de solución de conflictos legales en el cual hablamos con diferentes expertos de un tema del que nadie se ocupa, el conflicto y su solución, y que no tiene otra pretensión que generar la conciencia de que sí es posible solucionar los conflictos sin tener que pelear y que un tercero, un juez, decida imponiendo un resultado. Soy Enrique Hernández y hoy me acompaña un abogado experto en el sector de seguros. Bienvenido, Manuel Gallardo. Muchísimas gracias por la invitación, Enrique. Es un gusto compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia en esta materia con todos los que te escuchan en tus programas, Enrique. Bueno, déjame comentar un poco sobre tu gran experiencia profesional para las personas que no te conocen. Manuel Gallardo es abogado postulante y consultor especialista en reclamación de seguros. Tiene más de 25 años de experiencia precisamente en reclamación de todo tipo de siniestros y ya ha dirigido la reclamación de daños ocasionados por 17 huracanes. ¡Wow! Vaya que tienes experiencia en este rubro. Es fundador de Galvo Global Insurance Claimers, un despacho especializado en reclamación de seguros, y algo que me llamó mucho la atención de tu semblanza es que eres diseñador de la metodología Galvo, cuyos resultados son comprobados y además con certificaciones internacionales. Como todos pueden notar y darse cuenta, Manuel es un verdadero experto precisamente sobre este tema que nos convoca el día de hoy. A manera de un preámbulo, Manuel, si me lo permites, solamente comentar para nuestros amigos y podescuchas, pues como todos sabemos, en la madrugada del pasado miércoles 25 de octubre impactó en Acapulco Otis, un devastador huracán categoría 5 con efectos verdaderamente devastadores, no solo para el Acapulco turístico que conocemos, sino el Acapulco de los barrios y las zonas rurales, dejando negocios, hoteles, departamentos, casas y barcos prácticamente con daños totales. Incluso, si me lo permiten, aquí algunos datos proporcionados por Integralia. El gobierno federal estima daños en un 98.2% de viviendas y 80% de hoteles en Acapulco. Entonces, estimado Manuel, para comenzar la conversación, permíteme ponerme en los zapatos de una persona afectada por este devastador siniestro, ¿no? Y tú que eres experto en el tema, lo primero que me parece importante preguntarte es, ¿qué tipo de seguro, de qué seguro estamos hablando precisamente para este tipo de siniestros y quién puede reclamar los daños en un huracán como este? Fíjate, Enrique, ¿qué tipo de seguros debes de tener para reclamar daños por un huracán? La cobertura que ampara los daños ocasionados por un huracán es la cobertura que conocemos como fenómenos hidrometeorológicos, que forma parte o es un adicional de la cobertura básica de incendio. No vas a poder obtener una póliza con cobertura de fenómenos hidrometeorológicos si no tienes la cobertura básica que ampara los bienes contra incendio. ¿Qué es lo más importante de esto? Hay unas pólizas, Enrique, que se llaman a todo riesgo. Tú las identificas como pólizas a todo riesgo. Pero es muy curioso, la palabra a todo riesgo no incluye los daños por huracán, no incluye los daños que ocasionan los huracanes, sino que debes de contar con una cobertura o una cláusula especial y expresa que es para amparar daños precisamente por fenómenos hidrometeorológicos, entre los cuales vamos a encontrar los daños por huracán. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que te verifiques si en tu póliza contrataste la cobertura de fenómenos hidrometeorológicos, porque aunque tuvieras la cobertura o una póliza a todo riesgo, si no tienes amparado expresamente fenómenos hidros, entonces no vas a poder reclamar los daños que hayas tenido en tu patrimonio. Y hablando de tu patrimonio es desde el sector industrial, comercial, servicios o inclusive en tu casa habitación, tu aeronave, tu yate, las marinas, los automóviles, las motocicletas, todo aquello que es objeto de aseguramiento y que cuenta con una póliza puede ser amparado contra daños
por huracanes, Enrique, pero debe ser una cobertura especial y expresa. Ok, bueno, pues este es un primer punto muy relevante que nos comentas, el que no obstante que diga todos riesgos, de lo que te entendí, se necesita una particular clasificación que sea por riesgos ¿cómo comentaste? Meteorológico. Correcto, así le llaman, así la denominaron, así la conocemos todos en el sector asegurador. Fenómenos hidrometeorológicos, entre las cuales vas a encontrar daños por nieve, daños por granizo, daños por lluvias fuertes, por vientos tempestuosos, por marejada y por huracán. Inundación también, por ahí vienen varias. Es una cobertura que te enlista varios tipos de fenómenos de la naturaleza. Ok, y en este ejercicio que estamos haciendo, en el que yo estoy asumiendo el papel de un interesado, de un afectado, me parece que esto puede ser muy obvio, pero creo que vale la pena también comentar que tu póliza tiene que estar vigente, es decir, Ah, tiene que estar pagada, cubierta. Si se te venció un día antes y no la cubriste, coméntanos al respecto, Manuel. es correcto, fíjate, Enrique. Tienes toda la razón. Una regla básica e importantísima es que tu póliza se encuentre vigente. Si tu póliza se encuentra vigente, entonces vas a tener derecho a reclamar los daños que en ese momento haya ocasionado el huracán. ¿Por qué te digo en ese momento o hago énfasis? Porque en las pólizas se cubre los eventos que ocurran entre un momento que es el inicio de vigencia y un momento que es el de terminación de vigencia. Y fíjate qué curioso, la póliza de seguro, por si algunos no lo han observado, son de los contratos que tienen definida hasta los segundos, tienen definidos hasta los segundos en que empieza la cobertura y que termina, porque a partir del siguiente segundo ya no tenemos cobertura. Te voy a poner un ejemplo, dice, inicio de vigencia a partir de las 10 horas con 53 minutos 28 segundos del día 30 de octubre del 2023. Fecha de terminación, las 23 horas con 50 minutos con 18 segundos del día 30 de octubre del 2024. Entonces, es muy importante que tengamos una póliza vigente y que se encuentre pagada, que el huracán haya ocurrido durante la vigencia y que esa póliza se encuentre pagada, porque si no se pagó, entonces la póliza cesa en sus efectos. Entonces, la cesación de los efectos de una póliza impide que operen las coberturas, que operen los derechos del asegurado, y entonces te vas a quedar sin resarcir tu daño a través de esos instrumentos financieros tan importantes. Y se me ocurre algo, por ejemplo, que puede ser muy común. Si la póliza estaba por vencer y por alguna razón, justo antes del huracán, como suele suceder, la persona, o sea, yo no la pagué, o sea, yo pensaba pagarla el miércoles que impactó el huracán. A lo que voy es que si no está pagada, no hay manera de poder decir, oye, es que yo la iba a pagar, es que justo cuando llegó el huracán ya no pude hacer la transferencia, alguna situación así. Fíjate, es muy importante eso que tú mencionas, Enrique. Las pólizas tienen fechas de pago. Tú estás obligado a pagar dentro del periodo que se establece en la póliza o dentro de los 30 días siguientes a partir de su vencimiento, ya sea en un pago anual o en un pago por parcialidades. ¿Qué es lo importante que tú debes de conocer? Tienes que identificar si cuando ocurre el huracán, tú estabas dentro del periodo de gracia que tienes para pagar tu mensualidad, tu bimestralidad, tu trimestralidad, semestralidad o tu anualidad. Si tú estabas dentro del periodo de gracia, aunque no hubieras pagado la póliza, vas a contar con cobertura. Si ya no estabas dentro del periodo de gracia y no la pagaste, entonces esa póliza cesó en sus efectos y va a resultar prácticamente imposible que puedas reclamar bajo las coberturas que habías contratado porque ya ha cesado en sus efectos esa póliza. Pero sí, eso que tú acabas de comentar, ocurre muchas veces que los siniestros te toman por sorpresa, obviamente, u ocurren cuando estás dentro del periodo de gracia para pagar la prima que ha vencido. Las primas
que han vencido, tú las tienes que pagar. Y tienes 30 días o los días que se hayan establecido expresamente en la póliza o los haya establecido la aseguradora en el recibo que te expide para pagar esa prima, Enrique. De acuerdo, muy claro. Y en ese mismo ejemplo que traemos, Manuel, si yo tengo mi póliza, ¿quién puede reclamar los daños del huracán? O sea, ¿quién es el legitimado para llegar y decir, vengo a presentar esta formal reclamación? Mira, la legitimación para exigir el cumplimiento del contrato, la Corte y los tribunales colegiados la han reconocido al contratante, al asegurado, al propietario o al beneficiario. Son 4 figuras básicamente las que conocemos en el sector asegurador, en el mundo de los seguros, que pueden reclamar, pueden exigir que se cumpla con un contrato de seguro. Te las repito, es el reclamante, el asegurado, el beneficiario y o el propietario de la cosa que ha resultado dañada por el huracán, en este caso el huracán Otis. Imagínate que tú tienes un departamento, lo rentaste a una familia y esa familia contrató un seguro para proteger el edificio, el departamento y sus contenidos, porque tú en el contrato le dijiste, oye, te voy a rentar, pero quiero que me asegures el edificio. Perfecto. En la póliza que le expiden a tu inquilino, él seguramente va a aparecer como contratante y va a aparecer como asegurado, pero como el departamento es tuyo, él va a poder exigir que se cumpla con el contrato, pero quien va a poder recibir el pago eres tú, Enrique, porque tú eres el propietario. Inclusive, si tu inquilino no reclama, no exige los daños al edificio, aunque tú no seas contratante ni asegurado, pero acreditas la propiedad de ese departamento, tú tienes ejercicio, tienes derecho directo de una acción para que la aseguradora te indemnice, aunque tú no hayas sido el contratante ni el asegurado. ¿Por qué? Porque en materia de seguros se pueden asegurar bienes de terceros. Entonces, bajo esa figura jurídica, pues tú, aunque ni siquiera hayas pagado la prima, aunque no seas el asegurado ni el contratante, por disposición de la ley, al ser el titular de la propiedad, tienes derecho a exigir que la aseguradora te reembolse tus daños o te pague tus daños bajo la cobertura de huracanes. De acuerdo. Y también me imagino que lo único que tienes que tener claridad es de que en el ejemplo que pusiste es que existe realmente una póliza de seguro. Correcto. Aquí lo importante es que logres identificar que tienes una póliza de seguro o que existe un derecho derivado de una póliza de seguro constituido a tu favor, porque también en la práctica de repente resulta que el dueño de la cosa no se da cuenta que había un seguro y pueden pasar días, semanas o meses y se da cuenta que lo que se le dañó estaba asegurado por una póliza que él desconocía. Entonces, a partir de que conoce la póliza, pues nace un derecho en su favor que lo puede válidamente ejercitar dentro de los periodos y los plazos de prescripción que se establecen en la ley, que son 2 años. Ah, correcto. O sea que tienes 2 años para poder hacer la reclamación formal del daño, del siniestro ocasionado. En el caso de que tú no tenías conocimiento de que había una póliza que amparaba bienes de tu propiedad, a partir de que tienes conocimiento. Si tenías conocimiento, como en el caso de este huracán, si tu departamento que tienes en Acapulco se te ha dañado, pues a partir de que ocurre el siniestro, tú tienes que cumplir con una serie de obligaciones, tienes que dar el aviso de siniestro, tienes que formalizarlo por escrito, que eso es muy importante, y tienes que aportar a la aseguradora los documentos e informes que le permitan conocer las circunstancias de realización y las consecuencias de este huracán. Eso es muy importante porque todo eso son obligaciones que debes de cumplir en cierto tiempo. Si tú permaneces inactivo, ocurre el huracán, tienes una póliza, no das el aviso de siniestro y no tienes una justificación para no haberlo dado, o lo das el aviso de siniestro, pero no aportas los documentos e informes a la aseguradora y pasan 2 años, van a invocar la prescripción de tus derechos. ¿Qué vamos a tener que hacer una vez que una aseguradora invoca que han prescrito tus derechos? Pues tener que localizar o identificar aquellos actos que interrumpieron ese plazo de prescripción, porque solamente ese plazo se interrumpe por ciertos actos ejecutados por el asegurado, el contratante o el beneficiario. Entonces,
tendríamos que identificar si entre esas actuaciones, entre esas gestiones que tú hiciste, alguna de ellas es jurídicamente suficiente o apta para interrumpir la prescripción, Enrique. Sí, sí, me queda claro. Y déjame regresar un poquito nada más a lo que platicábamos anteriormente sobre quién es el legitimado para reclamar. Yo pienso que ahora por ejemplo, estoy pensando en estas torres de departamentos de lujo en donde muchas personas podían estar pagando un crédito hipotecario, precisamente para adquirir su inmueble, en donde el beneficiario el seguro, pues resulta ser el banco. O sea que tú nos pudieras clarificar este punto. En este caso, si el departamento está completamente dañado, bueno, pues operaría el seguro si todo está bien, pero el beneficiario va a ser el banco. ¿Es correcto? Fíjate, eso es muy importante que tú acabas de mencionar. No solamente es las torres de departamentos de lujo, de gama alta o de media gama, sino que también esto lo vamos a encontrar en casas de interés social, casas de Infonavit, de Foviste, todo aquel inmueble que cuente con un crédito hipotecario de cualquier naturaleza, donde el acreedor haya exigido la contratación de un seguro de daños para amparar dos cosas. Fíjate, históricamente se vienen amparando dos cosas. Se ampara el valor de la propiedad o se ampara el saldo insoluto del crédito. ¿Qué pasó en los anteriores huracanes donde las coberturas amparaban el saldo insoluto del crédito y ya faltaba poco para cubrir ese crédito? Pues la aseguradora solamente cubría el saldo insoluto, pero teníamos una propiedad que estaba tremendamente dañada, desbastada. ¿Y qué ocurría? Que al propietario pues ya no le tocaba nada, porque lo poquito que se pagaba por la aseguradora era para pagar un saldo insoluto de un crédito, pero no permitía resarcir los daños de esa propiedad. Posteriormente, algunas aseguradoras empezaron a modificar y dijeron, vamos a asegurar y vamos a amparar el valor de reposición o de reconstrucción de la propiedad. Y entonces lo que se hace cuando hay un huracán, cuando hay un fenómeno hidrometeorológico y hay un acreedor preferente, se le paga preferentemente al acreedor, pero tú dices, bueno, entonces le van a pagar al acreedor y yo cómo me voy a quedar sin reparar mi inmueble. En la práctica, ¿qué ocurre? Que el acreedor otorga su consentimiento para que se le pague al asegurado, o cuando el acreedor recibe el dinero, se lo transfiere al asegurado. ¿Para qué? Para que lleve a cabo la reparación y esa garantía hipotecaria que tenía, pues vuelva a recuperar su valor y sigamos teniendo una garantía con un valor correspondiente a los estándares y a las reglas de operación de esa acreditante o de esa financiera. Que cuando hay un crédito hipotecario, existe generalmente un beneficiario preferente, pero eso no es problema porque el beneficiario preferente va a autorizar que te paguen a ti o va a recibir el pago de la aseguradora y seguramente, porque en la práctica sí ocurre, que te lo van a transferir para que puedas realizar las reparaciones de ese inmueble, que es la garantía precisamente del crédito. Sí, sí, me queda clarísimo y bueno, a partir de tu explicación lo entiendo muy bien, porque me imagino que el deudor hipotecario tendrá que seguir cumpliendo con su obligación de pago normal que tenía. Eso es indiscutible, solamente que los huracanes, bueno, por lo menos los que hemos estado participando, si te das cuenta, el día de ayer precisamente, el día de ayer, el día de hoy, se ha estado difundiendo la noticia de que diversas instituciones financieras van a establecer un periodo de espera para quienes tienen créditos hipotecarios durante 6 meses no tengan que pagar la mensualidad que tenían que haber pagado. Les va a dar un respiro, pero una vez que pasen esos 6 meses, pues van a tener que seguir pagando sus créditos hipotecarios, porque si no los pagan, pues van a incurrir en mora y tendrán otras consecuencias jurídicas por el incumplimiento de un contrato de crédito, que son independientes del proceso de reclamación de la póliza de seguro, de la cual forman parte por ser acreditados en una colectividad o en un grupo. Sí, correcto. Oye, Manuel,
Por ejemplo, si yo tengo mi póliza vigente, todo está bien, eh, ¿cuáles serían los pasos por seguir para que yo pueda reclamar los daños que sufrí, por ejemplo, en mi departamento? Muy bien, mira, el ejemplo del departamento es aplicable a un hotel, a una marina, a un avión, a un yate, a un barco, a un autobús, a un vehículo, una ferretería, una casa habitación, todo es lo mismo. Todo se rige bajo los mismos principios y bajo la misma metodología, que es la acreditación de las circunstancias de realización y las consecuencias del siniestro. ¿Qué vas a tener que hacer? Primero tienes que dar un aviso de siniestro. Eso es lo primero que tienes que hacer como asegurado, Enrique. Dar el aviso de siniestro y en la primera oportunidad formalizarlo por escrito, porque así lo dice la ley y casi todas las pólizas, por no decirte todas, dicen que tendrás que dar el aviso de siniestro por escrito. ¿Qué pasa si no lo das por escrito? ¿Qué pasa si no das el aviso de siniestro oportunamente? No existe una consecuencia tan grave que impida que tú cobres. Lo único que le permite a la aseguradora la tardanza en el aviso de siniestro es descontarte cualquier daño que hubiera sido resultante de la tardanza en el aviso del siniestro. Enrique, es que me tenías que haber avisado desde ayer que ocurrió el siniestro, pero como no me avisaste y te tardaste un mes en avisarme, entonces, ¿qué pasó? Que no se ejecutaron acciones para evitar o disminuir el daño, para que no se ocasionaran más daños. Como no me avisaste a tiempo, no se pudo actuar a tiempo y entonces estos 3 pesos de daño que me vienes reclamando, pues no hubieran sido 3 pesos, Enrique, hubieran sido 2.50, por lo tanto no te voy a pagar los 50 centavos. Esa es la consecuencia, Enrique, de no dar el aviso de siniestro en forma oportuna. Ya dimos el aviso de siniestro. Ahora sí, aquí viene la metodología Galvo, Enrique. Tienes que identificar, cuantificar, reclamar, conciliar y ajustar tus daños. 5 etapas, es como construir un edificio de 5 pisos, incluyendo su cimentación. Si identificas correctamente, esa es la base de tu reclamación, son como los cimientos de toda reclamación. Identificar los daños, cuantificarlos, reclamarlos, conciliarlos, ajustarlos y una vez que pasaste por todo eso, te van a presentar un convenio de ajuste. Firmado el convenio de ajuste, las aseguradoras te tardan un día, 2, 3 o hasta un mes en pagarte, pero ya es seguro que te van a pagar, porque ya se definió la cuantía de la indemnización y ya se suscribió un convenio de ajuste. Entonces, siempre que tienes un siniestro de un hotel, de una ferretería, de un hospital, vas a tener que identificar, cuantificar, reclamar, conciliar y ajustar. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace con expertos. ¿Por qué? Porque tú, pues eres abogado, yo te conozco, y si yo te digo, Enrique, identifícame y cuantifícame los daños de tu departamento, pues es muy poco probable que cuentes con la experiencia para identificar qué es una trave, qué es un entrepiso, qué es un acabado de yeso, qué es un acabado de mortero, qué es un recubrimiento, un lambrín, qué es una instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, voz y datos, aire acondicionado, CCTV, sistemas contra incendios. Todo eso está cubierto por una póliza de seguro que ampara daños a la edificación. Te ampara tanto la estructura como sus acabados e instalaciones, Enrique. Entonces, todo eso lo vas a tener que hacer con apoyo de expertos. Y esos expertos conocen de la materia de construcción, pero no conocen de seguros. Entonces, ¿cuál es tu mejor oportunidad? Contar con expertos en la parte técnica y contar con expertos en la parte contractual del seguro. ¿Qué ocurre en la práctica? Que la parte contractual la logran resolver los asegurados con sus agentes de seguros. Los agentes de seguros son personas muy preparadas, muy capacitadas, que tienen un nivel de experiencia que les permite orientarte en muchas ocasiones en cómo reclamar un seguro, pero no son expertos en reclamaciones. Su expertise, aun y cuando lo saben hacer, pues no se dedican a reclamar seguros, se dedican a intermediar
y con el tiempo van obteniendo una experiencia que la ponen a tu disposición y por disposición de la circular de seguros, pues son quienes te representan o te asesoran o te guían en tu proceso de reclamación. Correcto, sí, ya entendí porque no es un proceso que sea fácil y que uno mismo pueda hacer los pasos que tú nos acabas de describir. Entonces, de ahí la relevancia de que alguien con experiencia precisamente en estas materias pueda asesorar a la parte, a la persona que resultó afectada. Totalmente, aquí la experiencia cobra un papel preponderante, Enrique. ¿Experiencia para qué? Para identificar daños. ¿Experiencia para qué? Para cuantificar los costos de reparación, de rehabilitación o de reposición. Experiencia para reclamar. Experiencia para conciliar. Y experiencia para ajustar. Porque cualquier error que cometas en cualquiera de esas 5 fases que son la metodología Galvo que hemos desarrollado, cualquier error que cometas en una de ellas te va a costar muchísimo dinero y tiempo. Wow, pues qué increíble que ustedes, bueno, tú con ya la experiencia de tantos años, pues te ha llevado a poder desarrollar esa metodología. Y también me gustaría preguntarte, Manuel, por ejemplo, tengo mi póliza, está vigente, el daño ya se presentó. ¿Qué tipo de cobertura es la que yo debo de tener, pues precisamente para reclamar, por ejemplo, ahora movámonos un poquito, dejemos el departamento, para reclamar daños en hoteles? En hoteles, vamos a identificar 2 tipos de hoteles, Enrique. El hotel de playa, que tiene muchas áreas exteriores, y el hotel ejecutivo o el hotel de ciudad, que prácticamente hablas de unas torres con algunas pocas de áreas exteriores. Algunos de ellos logran tener ahí alguna alberca y alguna palapa o alguna área recreativa en su parte, en la planta baja. Pero un hotel de playa cuenta con muchas instalaciones a la intemperie, muchas instalaciones en sótanos, muchas instalaciones en edificios que carecen de puertas o ventanas, en sotechados, y todo eso, Enrique, debe de cubrirse. No solamente resulta suficiente con que tengas la cobertura de fenómenos hidrometeorológicos, sino que dentro de esa cobertura existen convenios expresos, existen bienes que deben de asegurarse bajo convenio expreso, que por regla general están excluidos, pero que la aseguradora dice está excluido, pero te lo puedo asegurar si me contratas esta otra cobertura especial y expresa. Entonces, un hotel de playa se requiere de experiencia para contratar un seguro, se requiere de mucha experiencia para suscribir una póliza, porque vas a necesitar hacer una descripción muy detallada de los tipos de bienes que conforman un hotel de playa. ¿Por qué? Porque si tú no mencionas que tienes una palapa, que tienes una alberca y ocurre un huracán, todo eso debiste haberlo amparado bajo convenios expresos. Y si no tienes esas coberturas, aunque tengas la cobertura de fenómenos hidrometeorológicos y aunque tengas la cobertura de huracán o de daños contra huracán, no te van a indemnizar porque ese tipo de bienes, toldos o techados, palapas, andadores, jardinerías, albercas, bienes que están en sótanos, no tienen cobertura automática. Tienes que contratar una cobertura especial y expresa para ellos a través de un convenio. Entonces, todo eso, Enrique, te das cuenta, no es nomás vamos a reclamar un seguro. Por eso la importancia de tener un experto cuando llegas a la fase de reclamación, porque muchos de los bienes que pretendes recuperar sus daños no tienen cobertura o los tienes que reclamar bajo otra de las coberturas, tienes que buscar con cuál de las coberturas establecidas en la póliza vas a poder recuperar esa pérdida. Es importante porque hay daños y hay bienes que los puedes recuperar bajo una u otra cobertura, pero tienes que tener la habilidad y tienes que tener la experiencia para poder identificar por dónde lo vas a canalizar si acaso fuiste omiso en contratar coberturas o convenios expresos. Tiene su chiste el decir voy a reclamar. Reclamar en materia de seguros no es pedir. No te puedes limitar a decir, vengo a que me pagues mis daños. ¿Y cuántos son tus daños? Pues son 3 millones de pesos.
Ah, está bien, te va a decir la aseguradora, son 3 millones de pesos. Vamos a ver si efectivamente los bienes que mencionas, si los bienes que mencionaste, vamos a ver si tienen cobertura, vamos a ver si los costos de reparación o reposición son costos que tienen relación directa con la reparación o reposición y si esos costos están asegurados. Y cuando llegas al momento de reclamar, pues si no reclamas correctamente, hay que decirlo, algunas aseguradoras te reclasifican la reclamación y te ayudan a ordenarla, pero algunas ocasiones, si te equivocas al reclamar, pues ese error te va a costar porque estarías canalizando tu pérdida por coberturas que no son las correctas. Y ya que reclamaste, vas a tener que conciliar. ¿Y qué significa conciliar en materia de seguros? No es otra cosa, Enrique, más que ponerte de acuerdo en el concepto, en la cantidad y en el precio o costo. Costo de reposición, costo de reparación, dependiendo del tipo de bienes, porque en un hotel te vas a encontrar que un hotel tiene mobiliario y equipo, también tiene mobiliario y equipo de oficina, porque tienen oficinas, tienes el mobiliario y equipo propio de los cuartos, tienes inventarios. ¿Cuáles son los inventarios? Pues todos los suministros que se necesitan en las bodegas para los alimentos, para darle mantenimiento a los cuartos, para darle mantenimiento a las albercas. Entonces hay muchos inventarios. Ahí te vas a encontrar que hay mobiliario, equipo, inventarios. Te vas a encontrar que hay refacciones que también tienen en los talleres, porque los hoteles tienen sus talleres de reparación. También vas a encontrarte herramienta. Todo eso tiene una forma de indemnización y tiene una forma de reclamación. No nomás es decir, quiero que me pagues. ¿Qué quieres que te pague? Lo que te costó, lo que costaría ahorita, lo que costará mañana. ¿Quieres que te pague? Te voy a pagar dependiendo de cómo estés asegurado, si estás asegurado a valor de reposición o a valor real. Esto es muy importante porque muchos siniestros se indemnizan a valor real cuando no tienes contratada una cobertura o una forma de aseguramiento que se llama valor de reposición. Y entonces te van a pagar tus daños, pero con una depreciación en función de la vida útil de la cosa que está dañada. Entonces, si te das cuenta, te puedo platicar de muchas cuestiones, muchos detalles que debes de tomar en cuenta al momento de reclamar un daño por huracán. Te voy a compartir algo, Enrique. Mira, en los huracanes, ¿qué ocurre en los huracanes? Aun y cuando es un huracán tan poderoso como el Otis que acaba de impactar en Acapulco, lo que se dañaron en los hoteles fueron los acabados y las instalaciones. Pero la estructura de mampostería, la estructura metálica, generalmente quedó, no vamos a decir intacta, porque seguramente va a requerir de alguna rehabilitación. Pero tú ves las imágenes, tú ves las fotografías y te encuentras con estructuras que quedaron, decimos coloquialmente, pelonas. Se arrasó todos sus muros y todas sus instalaciones. Solamente quedaron los entrepisos y quedaron las columnas que sostienen esos entrepisos. La estructura en los huracanes, por regla general, no se daña, salvo pues que lo haya arrasado una ola gigantesca o que se haya socavado el suelo por alguna corriente de agua, como un arroyo o un río, que se haya salido el mar de su lugar y haya dañado la cimentación y haya ladeado el edificio. Entonces tenemos una estructura dañada. Pero fuera de eso, la estructura no se va a dañar, solamente se van a dañar sus acabados y sus instalaciones. Y sobre eso te tienes que enfocar al momento de reclamar, Enrique. Sí, por supuesto. Esa es, digamos, una buena noticia entre muchas malas, que las estructuras las vemos, o sea, están ahí de pie, están firmes y efectivamente, pues, están devastadas por todo su interior, pero esto me imagino que es muy importante porque no se trata de volver a tirar y construir, sino habrá que reacondicionar, habrá que remodelar y habrá que, ese es un trabajo mucho más sencillo que pensando, por ejemplo, en los terremotos, ¿no? Cuando la obra, la, la infraestructura se resiente o se dobla, o que entonces estás hablando de que tienes que tirar y tienes que volver a edificar. Es correcto, con la práctica hemos identificado qué es lo que se va a dañar en un huracán, en un incendio, en un terremoto, en una inundación,
Cuando tú logras identificar qué se va a dañar, entonces te permite ser muy ágil en el momento de identificar, cuantificar, reclamar, conciliar y ajustar los daños que ha ocasionado un huracán, aun y cuando sea un huracán tan poderoso como este huracán Otis. Entonces, saber qué se dañó, por dónde empezar, te da una ventaja al momento de recuperar tus pérdidas porque va a agilizar tu proceso de reclamación, de ajuste y de indemnización. Entonces, contar con expertos que te vayan guiando dónde debes de dar pasos más acertados, eso es lo más importante, que no pierdas tiempo, que no reproceses y no pierdas dinero cometiendo errores por inexperiencia. Sí, y qué bueno que nos vas explicando todo esto porque cualquier persona pensaría que con su seguro, con su póliza vigente, si lo que se le dañó fue su departamento o un hotel, pues piensa que le van a reponer o va a recuperar precisamente pues eso. Pero de lo que ya nos has explicado y de lo que yo entendí, por ejemplo, pues es que precisamente el tema de las coberturas juega un papel determinante, porque si resulta que tú tenías asegurado un hotel, pero no estaba especificado el tema de las albercas. Ya sabemos que los hoteles a veces no tienen una, tienen tres, cuatro albercas y los bares y un montón de cosas, pues posiblemente la persona se pueda sorprender de que el seguro va a responder hasta determinadas coberturas o montos. Fíjate, eso que tú acabas de decir es muy, muy, muy importante. Tú dices, oye, es que yo tengo una suma asegurada por 10 millones de pesos en mi hotel. Ahí dice 10 millones de pesos. Está Y clarísimo. está clarísimo, 10 millones de pesos y dice que tengo la cobertura de fenómenos hidrometeorológicos. Ah, muy bien. ¿Qué pasa cuando empiezas a reclamar? De esos bienes que tiene tu hotel, requerías cubrir bajo convenio expreso algunos y esos ya no los amparaste. ¿Qué va a pasar cuando no contrataste una póliza a valor de reposición? Que tu hotel, si tenía 10, 20 o 30 años, te van a pagar todo lo que te indemnicen del edificio con un alto nivel de depreciación por el uso, por el desgaste, por el uso, por el paso del tiempo. Entonces, bienes excluidos, depreciación. Y aquí ahí te va algo que en el 99.9% de los casos ocurre. ¿Qué es esto tan grave y tan lamentable? La proporción indemnizable. ¿Qué es la proporción indemnizable? Ahí te va. Partí de una hipotética suma asegurada de 10 millones de pesos, donde Enrique Hernández dijo, yo quiero que me pongas 10 millones de pesos al agente de seguros, le pediste que te diera una suma de 10 millones. Porque en tu mente, cuando contrataste esa suma asegurada, tú dijiste, no creo que algo le vaya a pasar a mi hotel que me cause un daño superior a 10 millones de pesos. Entonces, pues con 10 millones de pesos me siento cómodo, me siento seguro y esa suma asegurada es la que voy a pedir, porque además cada peso de suma asegurada te cuesta una prima adicional. Entonces, ya te dieron tu suma asegurada por 10 millones de pesos, pero resulta que cuando pasó el huracán Otis, tu edificio vale 40 millones de pesos. Entonces la compañía de seguros te va a decir, Enrique, tú tienes una suma asegurada de 10 millones de pesos, pero tu edificio vale 40 millones de pesos, significa que te aseguraste al 25%. Entonces, de los daños que me vas a reclamar, solamente te voy a pagar el 25%. Imagínate. ¿El 25% de 10 millones o el 25% de los 40? De los daños, de los daños. Vamos a hacer el ejemplo. Te aseguraste por 10 millones. Reparar tu edificio vale 5 millones de pesos. Tú dices, bueno, entre las pinturas, entre las puertas que se me dañaron, los plafones, las instalaciones eléctricas, los aires acondicionados, me va a costar repararlos 5 millones de pesos. Y vas con la aseguradora y dices, aquí vengo a que me pagues 5 millones de pesos. Si no estabas asegurado a valor de reposición, a esos 5 millones de pesos, la aseguradora le va a aplicar una depreciación. Entonces, tus 5 ya se redujeron. Si dentro de esos 5 existen bienes que no están cubiertos bajo convenio expreso,
entonces también te los va a quitar de la indemnización y tus 5 se siguen reduciendo. A eso le va a aplicar un deducible, porque en la cobertura de fenómenos hidrometeorológicos siempre va un deducible que puede ir desde el 2 al 5%, y dependiendo si son bienes cubiertos bajo convenio expreso, puede ser mayor el deducible. A eso le va a aplicar un coaseguro sobre la pérdida indemnizable. Y a todo eso le vas a tener que adicionar algo que se llama proporción indemnizable, porque de tus 5 millones que reclamaste, vamos a pensar que varios de esos millones o varios cientos de miles no tienen cobertura, entonces te los va a quitar. De los que sí tienen coberturas, te va a aplicar depreciación, te va a aplicar deducible, te va a aplicar coaseguro, y al último te va a decir, y como te aseguraste al 25% de lo que corresponde pagarte, solamente te voy a pagar el 25%. Entonces tus 5, entre todo lo que te acabo de decir, se convirtieron en 3 o en 2, y esos 2, cuando les aplico el 25%, que es lo que estás asegurado únicamente, porque 10 contra 40, estás asegurado el 25%, entonces a tus 2 les aplico el 25 y te tocan 500,000 pesos. Y entonces te das cuenta cómo una reclamación de 5 millones se te fue hasta 5,000, hasta 500,000 pesos. Entonces eso multiplícalo o llévatelo a un entorno donde la pérdida son 400 millones de pesos, donde son 100 millones de pesos. Las pérdidas que no se indemnizan son cuantiosísimas, Enrique. Y no se indemnizan por muchas razones, no porque la aseguradora no quiera pagar, sino porque pues en la forma de asegurarte tenías algunas oportunidades de mejora. A la hora de contratar no cubriste bajo convenio expreso aquello que tenías que haber cubierto, no tuviste el cuidado de asegurarte a valor de reposición, no tuviste el cuidado de que tu suma asegurada correspondiera con el valor de tus bienes, y entonces todo eso va a venir a repercutir grave o seriamente en el monto de lo que te van a pagar. Claro, oye, Manuel, y si a eso le agregamos, ¿qué pasa si las personas no tienen facturas precisamente de sus bienes? Ok, la factura es un tema importante. Ahorita te voy a explicar, pero me voy a ir un poquito más allá. A todo lo que te dije, todo lo que juega en tu contra si no tienes experiencia, deducibles, coaseguros, depreciaciones, proporción indemnizable, a eso súmale las exclusiones de aquellos bienes que debieron de haberse cubierto bajo convenio expreso. A eso súmale que si no tienes experiencia en identificar, pues vas a identificar menos daños. Que si no tienes experiencia en cuantificar, pues vas a cuantificar menos costos. Que si no tienes experiencia en reclamar, vas a reclamar bajo coberturas que no son las más óptimas. Si no tienes experiencia en conciliar, los de la aseguradora y los técnicos de la aseguradora sí tienen experiencia. Entonces, si te pones a conciliar con un experto, es muy probable que termines con desventaja. Porque si yo me pongo a conciliar con un experto como es el ajustador, como es el técnico de la aseguradora, y yo no tengo experiencia, lo más probable es que mi inexperiencia y mi desconocimiento hagan que el resultado de esa conciliación pues no sea lo más favorable para mí. Si a eso le adiciono que no tengo experiencia en el ajuste, pues puede ser, porque a veces ocurre, que los ajustadores hacen ajustes incorrectos o los hacen con interpretaciones que no te favorecen. Entonces, si no tienes conocimiento de cómo se hace un ajuste, de cómo es en materia de seguros los derechos y obligaciones del asegurado, pues es muy probable que si el ajustador se equivoca, tú no detectes ese error y entonces también en el ajuste termines perdiendo una cantidad importante de tu pérdida. Ahora sí que redundando. Entonces, fíjate, todo eso, y si a eso le adicionas esto que tú acabas de decir, ¿qué pasa si no tengo factura? ¿Qué pasa si el huracán se llevó todos mis bienes? Ya no tengo nada en el cuarto, ni en la recámara, en la sala, lo que había aquí ya no existe, porque ya se fue, ya se lo llevó el viento. Pero no tengo ni facturas, ni tengo comprobantes,
ni tengo la evidencia de que lo tenía. Ah, bueno, existen muchas técnicas que te permiten comprobar la preexistencia y la propiedad. Acuérdate que en materia civil, la propiedad puede inclusive establecerse por virtud de una presunción legal. Si yo soy el dueño del inmueble, tengo una presunción legal a mi favor de que lo que está dentro del inmueble es mío. Si yo tengo la posesión de las cosas, tengo una presunción legal de propiedad derivada de una posesión. Entonces, hay muchas formas de acreditar la propiedad y la preexistencia de los bienes, pero ¿qué pasa cuando no tienes experiencia? Pues de repente te sobresalta la angustia, la preocupación de que lo que el ajustador te viene pidiendo no tienes cómo comprobárselo y te va a pedir una serie de documentos e informes los ajustadores que de repente cuando la lees tú dices, oye, pues es que todo esto que me pide no lo tengo. ¿Y qué pasa cuando no lo tienes? Pues entonces, como no sabes que hay otras formas de acreditarlo, pues ya no lo reclamas porque no cuentas con la factura, porque no cuentas con lo que el ajustador te pidió. Pero sí, siempre existe, siempre existe forma de reclamar aunque no tengas facturas, aunque no tengas la evidencia, porque aquí va a ser uno de los huracanes donde muchos de tus muebles que tenías en tu sala, tu cuadro, tu tapete, tu comedor muy bonito que acababas de comprar, pues ya no existe. ¿Y cómo sabemos si es un comedor Luis XV o si es un comedor de cartón prensado? Vamos a atender a muchos factores que permitan generar convicción en la aseguradora, Enrique. Claro, sí, porque al tiempo que te escuchaba, pues es muy comprensible que en el huracán pues, se llevó todo y ahí se quedaron las facturas, ahí se quedaron los documentos comprobatorios pues de todo, ¿no? Obviamente que tú y yo ya sabemos que las facturas hoy en día son digitales. Cualquier factura que tú tengas o quieras exhibir, pues es muy fácil sacarla de archivos digitales, de matrices digitales. Ese es el tema menos relevante. ¿Por qué? Por lo que te dije hace rato, las presunciones de propiedad operan en tu favor, pero además hay otras formas de evidenciar que la cosa es tuya, que lo que estaba ahí, que ya no está, sí era tuyo. El problema real se torna cuando tienes que decir qué era lo que había ahí. ¿Qué había ahí? Un cuadro. ¿Un cuadro de qué? ¿Es un óleo? ¿Qué es? ¿Era una obra de arte? El tapete que dices que se llevó el viento, ¿era un tapete artesanal, un tapete industrial, un Un tapete tapete con un valor turco. relevante? Entonces, todo eso, Enrique, va a ser un reto para las personas al momento de integrar su reclamación. Y si no tienen la habilidad, si no tienen el acompañamiento de expertos, va a ser muy tortuoso porque aunque las aseguradoras y sus ajustadores prácticamente te van guiando, te guían solamente en lo que te piden. El ajustador, si has tenido algún siniestro, te das cuenta que lo que hace es pedirte documentos e informes. Te dice qué, pero no te dice cómo, porque su trabajo no es asesorarte a ti, su trabajo es revisar tu reclamación, no asesorarte para que integres tu reclamación. Él tiene que hacer su propia evaluación, pero para hacer su evaluación, pues aprovecha o utiliza lo que tú como asegurado le aportas, porque el único apurado para que esto se termine, o el más apurado, eres tú. Y si el ajustador te pide 20 requisitos, vas a tratar de juntarlos o de completarlos lo más rápido posible, aportárselos para que él haga su ajuste. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando no tienes información, cuando no tienes experiencia, seguramente la inexperiencia te va a llevar a cometer algunos errores y a incurrir en algunas omisiones que al final de cuenta te van a repercutir en que vas a recibir menos indemnización o que te vas a tardar más tiempo en recibirla. Oye, qué importante lo que nos comentas y explicas, Manuel, porque cualquier persona y yo mismo pensaría que entregando las cosas con el ajustador, pues uno está haciendo lo que le corresponde hacer, pero me queda claro, y tienes toda la razón, pues que el ajustador ni es tu asesor, ni mucho menos tu abogado, y tampoco va a ser el interesado número uno en que
pues en que tú tengas una recuperación lo más amplia posible. Correcto, el ajustador no es tu asesor. No hay que confundir cuál es el papel del ajustador. El ajustador tiene unas funciones muy definidas en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y si tú analizas esas funciones y esas obligaciones de un ajustador, no son precisamente la de asesorar al asegurado. El ajustador, su función no es asesorar al asegurado. Por lo tanto, no debes de confundir la figura de un ajustador que viene y te solicita documentos, pero no te dice cómo entregarlos ni cómo reclamar, solamente te dice lo que él necesitaría para llegar a una determinación de la pérdida que pudiera él recomendarle a la aseguradora. Entonces, el ajustador no es tu amigo, tampoco es tu enemigo, simplemente es el asesor que trabaja para la aseguradora, no para ti. Pero es un externo de de la aseguradora. Es un externo contratado por la aseguradora que tiene su razón de ser en la ley, tiene poco tiempo que reconocieron la figura del ajustador, y quienes los contratan son las aseguradoras. Por lo menos aquí en México, la única que contrata ajustadores para que hagan ajustes son las aseguradoras, y ellos trabajan para las aseguradoras. Y aunque son personas que en muchas ocasiones tienen mucha experiencia, lo que yo te recomiendo es que nunca confíes en que te va a ayudar, porque su trabajo no es ayudarte, su trabajo no es asesorarte, su trabajo es revisar lo que tú aportas. Sí, me queda muy claro. Oye, Manuel, pues estamos entrando en la recta final de este episodio, y de veras lo que nos has compartido, considero que en estos momentos es muy valioso, es verdaderamente importante tomarlos en cuenta y sobre todo, pues nosotros también a través de este podcast del Chief Negotiator, bueno, pues buscamos siempre ofrecer valor a las personas, a los amigos y podescuchas que nos siguen y que nos escuchan. Pero antes de terminar, quiero preguntarte, por supuesto, pues en tu condición de experto, pues cuáles son las recomendaciones que podemos dar a todos con los que cuentan con este seguro que ya platicamos y que tengan la necesidad de llevar a cabo una reclamación. Bien, fíjate, las primeras recomendaciones que yo les comparto, que son muy importantes, es, número uno, tomar fotografías y video de todo lo que puedas en tu negocio, en tu casa habitación, en tu departamento, en tu ferretería, en el hotel, de tu embarcación, tomar fotografías y videos. Número dos, iniciar las maniobras de remoción de escombros lo antes posible. ¿Para qué? Para poder limpiar las áreas y poder identificar los daños, porque muchas veces los escombros no te permiten ver los daños, no te permiten identificar los daños. Número tres, apoyarte en expertos. Esto es muy importante, Enrique, apoyarte en expertos para que puedas identificar, cuantificar, reclamar, conciliar y ajustar daño directo, que no es otra cosa más que el daño material que sufren los edificios y los contenidos, y las pérdidas consecuenciales, porque muchas de estas empresas, muchos de estos hoteles van a tener amparadas o cubiertas las pérdidas consecuenciales. Entonces, la pérdida consecuencial es una de las coberturas más complejas, que también requiere de experiencia para identificar y cuantificar aquello que perdiste por la interrupción o la paralización del negocio. Y aquí en este huracán, los negocios en su gran mayoría se vieron paralizados y van a estar paralizados un buen tiempo. Y ya que te empiezan a iniciar sus operaciones, pues ya cambiamos del estatus de paralizado al estatus de entorpecido, porque aun y cuando cada día vas mejorando tu actividad, vas desarrollando con mayor estandarización, o te apareces más a la realidad que existía antes del huracán, pues eso es paulatino, tiene un tiempo, y las coberturas de pérdidas consecuenciales pues tienen periodos de indemnización y periodos de cobertura. Entonces tienes que saber exactamente cómo vas a reclamar dentro del periodo de indemnización, que las sumas aseguradas para los periodos de cobertura coincidan con los conceptos que tienes amparados en la cobertura de pérdidas consecuenciales. Y entonces, todo esto, ¿a dónde te lleva? Pues a esos pasos que son muy simples.
Identifica los daños tomando videos y fotografías, empieza a remover escombros, apóyate con expertos para identificar, cuantificar, reclamar, conciliar y ajustar. Y una vez que haya las condiciones, pues empieza a reconstruir tus bienes. Eso es lo que yo puedo recomendar a todo el que tiene una póliza de seguros, que tiene un daño por este huracán Otis en Acapulco. Y si sigue esos pasos básicos, seguramente su probabilidad de éxito se va a incrementar. Pues muchísimas gracias, Manuel, te lo aprecio mucho. La verdad es que has sido muy claro en todas las recomendaciones que nos has podido dar. Eh, yo, por ejemplo, obviamente no soy un experto en la materia, pero sí me quedó, sí comprendí y sobre todo entiendo el alcance de los pasos que nos describiste para aquellas personas físicas o morales que, bueno, pues que hayan sufrido daños, que tengan su contrato de seguro, su póliza y qué es lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, pues te aprecio mucho el que me hayas acompañado, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación, Enrique. Es un gusto haber compartido esto y esperamos que les sea de utilidad a los usuarios, a las personas, a las familias de Acapulco y bueno, de los municipios vecinos al municipio de Acapulco que también tienen por ahí daños, que esto les sea de utilidad y que puedan salir adelante con sus reclamaciones aquellos que tengan pólizas de seguros. Bueno, pues a nuestros amigos y podescuchas, como siempre, les agradezco por escucharnos. Y ya lo saben, si lo encuentran interesante, por favor suscríbanse y compártanlo. Y no olviden dejarme sus comentarios y propuestas sobre temas relacionados con solución de conflictos. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. En LinkedIn pueden encontrarme como Enrique Hernández, en X, antes Twitter, como @mxscl. Hasta pronto.